Yo soy Miriam Rodríguez, soy Marketing Executive aquí en TechData y llevo a Eaton como fabricante. Y bueno, os quería dar las gracias a todos por asistir a este webinar. Tenemos con nosotros a Jordi, que es Sales Manager en Eaton. Nos va a contar cómo sacar el máximo rendimiento de la gestión energética en entornos VMware. Y daros las gracias por asistir. Deciros que esta presentación va a estar colgada en nuestro LaTeX Data cuando finalice. Y también comentaros que todas las preguntas que os vayan surgiendo las podéis ir dejando en el chat y una vez que Jordi acabe de la presentación, pues se irán resolviendo todas vuestras dudas, ¿vale? Así que, Jordi, todo tuyo. Gracias, Miriam. ¿Se me escucha bien? Espero que sí. Sí. Como bien ha dicho Miriam, soy el responsable de Canalite de Eaton. Y la idea de esta presentación es hablar un poquito de cosas de valor añadido que podemos hacer y no solo, de hecho casi no voy a hablar de las UPS, que al final el concepto que se tiene muchas veces de que el SAI es un trozo de hierro con unas pilas para apagar los dispositivos no deja de ser mentira, pero sí que desde hace mucho tiempo nosotros estamos trabajando también en otras líneas que creo que os pueden aportar cosas cara a vuestros usuarios finales, sobre todo si están trabajando en entorno de VMware, aunque también haré apuntes de algunas otras cosas porque van todas muy relacionadas al escenario del que vamos a hablar. Al final, si consigo... está dando un poco de problema. Ahora, un poquito la agenda que se os presentó es esta. Al final, empezar hablando un poquito, una pincelada de dónde venimos hacia el entorno del Edge Computing, que ahora es como un palabra de moda, pero en el que Eaton ha estado trabajando hace tiempo, y el entorno de ciberseguridad. Luego entraré en la parte que yo creo que es la más enfocada en entorno VMware, que es cómo trabajamos desde una solución de software, siendo un fabricante habitual de hardware, porque la UPS no deja de ser eso, pero sí que está enfocado mucho al entorno de software y con unas posibilidades bastante interesantes. Y luego un poquito otra solución que nos permite hacer una gestión de la sala IT. Un poquito el escenario en el que hemos acabado ahora viene, como veis en esta slide, de 2009, que al final fue un momento en el que empezó el boom del entorno de virtualización y parecía, dentro de lo que era nuestro negocio de UPS, que al haber mucho servidor virtualizado, el negocio de la UPS probablemente iba a decaer y entró un poco el sector en un pequeño pánico. Pero al final en Eaton se empezó a trabajar en cómo acompañar a todos esos líderes de cada uno de estos tipos de segmento de negocio a automatizar los procesos y hacer que la eficiencia del usuario final fuera muy superior a la que estaba teniendo. Al final fue un acompañamiento de todos esos fabricantes. No dejemos de pensar de que el entorno de eficiencia energética al final es un complemento muy importante, pero un complemento de todo lo que es la infraestructura IT. Y como veis aquí en esta evolución, al final fue evolucionando en base a cómo iban creciendo los negocios de virtualización, de convergencia, hiperconvergencia y compañía, hasta el punto actual del cloud híbrido, con lo cual jugamos un poco en los entornos un poco mixtos. ¿Cómo ha enfocado esto Eaton desde entonces? Pues en tres pilares fundamentales, que al final se resumen en uno, que es mejorar la eficiencia. Al final lo que vamos a buscar es que como los clientes en mayor parte están ya trabajando con hipervisores, al final de lo que se trata es de hacerle muchísimo más cómodo su trabajo, que trabaje el entorno de eficiencia energética dentro de ese hipervisor, con lo cual hacerle más eficiente, pero aparte facilitarle el nivel de gestión de toda esa infraestructura. El siguiente paso o la siguiente pata sería la continuidad de negocio, que también es otra expresión bastante de moda, pero creo que en nuestro caso lo cumplimos. Al final, hace unos años, la UPS se limitaba a hacer un apagado de la instalación al cabo de unos minutos, para dar autonomía que el cliente pudiera pagar. Con el tiempo, los fabricantes de UPS nos centramos en apagar de forma ordenada. Perfecto.
A día de hoy, nosotros, si es necesario, evidentemente lo haremos. Pero ¿cuál es el paso que hemos dado en ese tipo de continuidad de negocio? En intentar que el cliente no tenga que apagar su infraestructura. Con lo cual, con soluciones de hardware y software, intentar alargar la autonomía más allá de lo que ha sido la incidencia energética, ya sea un pico de tensión importante o el más tradicional, en el que todo el mundo piensa que es un apagón de la corriente eléctrica. Con lo cual, pensemos en este escenario de, sin involucrar un gran número de baterías, el poder llegar a controlar la infraestructura y que el cliente tenga que apagar y levantar la infraestructura con toda la pérdida de tiempo y dinero que eso puede implicar. Y la tercera pata sería el ahorro de costes, que aquí es donde haré en 2 slides una mención que creo que es interesante hacer en la parte de UPS, en la parte de hardware más físico. Eaton dispone de unos SAIs con una alta eficiencia, con lo cual mejoramos mucho el ciclo de vida de la UPS. A nivel económico, le damos un ahorro de costes muy importante al cliente porque tenemos muy controlado el tema de la medición de costes. Y todo ello se apoya, los pilares, esa evolución del software, en una solución que al final se compone del rack, de la UPS para la protección, las EPDUs horizontales y verticales para la distribución de energía, que es muy importante, como también veremos casi al final de la presentación, y no quedarnos en el concepto de unas simples regletas, los ATS para cuando hay equipos de una sola fuente de alimentación para que puedan conmutar rápidamente, pero el core de ese negocio en entorno de virtualización realmente es la solución de software de Eaton. Y aquí es donde os hago el apunte que os comentaba en cuanto a la eficiencia de los SAIs y que a veces crea mucha confusión, que el hecho de estar ofertando una UPS y, como todos bien sabéis y muchas veces comprobáis, hay fabricantes muy económicos y al final todo eso parte de un tema, normalmente, entre otros casos, de la eficiencia de esos equipos, que al final quedan muy justificados con este punto de aquí, el TCO, que es el coste de la propiedad, los costes iniciales que acaban siendo el coste del equipo y la instalación y los gastos operacionales, que al final es los que contabilizan toda la vida, el ciclo de vida del site, que en una UPS lo habitual, incluyendo un cambio de baterías a los 4 o 5 años, lo normal es que una UPS, sobre todo a medida que vamos creciendo, estén durando entre 8 y 10 años. Lo cual realmente el coste de la UPS debería contabilizarse ahí, en esos 8 o 10 años. Eaton tiene una herramienta muy potente, que además está en la web, no es nada que nos inventemos nosotros, donde hacemos ese cálculo de la vida del ciclo de vida del site. Y he puesto, para no herir susceptibilidades, he puesto un ejemplo. Esto es un extracto, el informe es mucho más completo. Yo creo que pongo un escenario de lo que hemos planteado y el resultado final. Al final he comparado un equipo de Eaton de 20 kVA que ya está descatalogado hace unos años, pero con unas eficiencias que aquí, como veis, es del 91%, en la que se están moviendo, 91-92, muchísimos fabricantes que son económicos. Y lo comparo con el sustituto natural de este mismo equipo, el actual, con mejores prestaciones, evidentemente mejor eficiencia, que es de un 96%. ¿Vale? Y lo he comparado con los gastos de la electricidad idénticos para los dos, a 10 años, con los mismos costes de refrigeración, el mismo incremento de inflación. Evidentemente he puesto un precio de la época para este equipo y el precio actual de precio distribuidor, siempre no hablo de PVP, del equipo actual. Y es interesante los dos quesitos porque, como se ve aquí, aunque se ven pequeñito, los costes del SAI más barato, evidentemente, son menores que del otro, pero empezamos a ver aquí unas pérdidas de potencia y pérdidas de refrigeración muchísimo más altas en este que en este. Y eso viene ocasionado por la eficiencia, porque de cada 100 niveles de energía que llegan con el SAI viejo, comparado con muchos fabricantes que hay ahora, solo aprovecha el 91%, y el nuestro actual aprovecha el 96%. Eso, al cabo de esos 10 años, con todos estos conceptos que veis aquí, incluyendo además, como he incluido, cambios de baterías y mantenimientos, que también he puesto bastante más baratos en el equipo
en el equipo más económico. Acaba suponiendo que el equipo que hemos comprado unos 1.000 euros más barato acaba suponiendo un coste de 55.000 euros para el cliente en factura eléctrica, cuando el nuevo no le está llegando ni a 38.000. Con lo cual, esa inversión de 1.000 euros de diferencia la ha recuperado el cliente en medio año. Sé que no es fácil, porque al final muchas veces el cliente tiene el dinero que tiene para gastar y contra eso no podemos hacer nada, pero sí que si podemos llegar a explicar este punto, acaban viendo la historia de una forma diferente, porque el financiero de la compañía ve que se va a ahorrar 17.000 euros en 10 años, va a mirar con muy buenos ojos esa inversión. Y sé que es difícil llegar a ese punto. Incluso he hecho el ejercicio poniendo el equipo, en vez de 1.000 euros, 2.000 euros. Solo rebajaba esa diferencia en 1.000 euros. Lo cual, a nivel de hardware, tengamos muchas veces claro, he puesto un ejemplo en 20 kVA, evidentemente con equipos más pequeños la diferencia baja, en equipos superiores aumenta exponencialmente, pero es interesante hacer esa lectura a muchos clientes en ese escenario. ¿Vale? Dicho esto, vuelvo un poco al entorno en el que estábamos hablando para hablar de uno de los puntos que creo interesante y como valor añadido dentro de lo que es Eaton. Y es el tema de la ciberseguridad. Según algunas consultoras, desde 2015-2016, el crecimiento de la conectividad está siendo enorme, debido sobre todo a que cada vez hay más dispositivos en entorno de IoT, los inteligentes, la domótica, y eso que está llevando pues a realmente un aumento exponencial de los ciberataques. De 2016 a 2017 ya detectaron un 600% de incremento. A día de hoy no tengo los datos, pero supongo que eso ya debe ser una barbaridad. Y un dato curioso es que el 73% de esos ataques son de gente externa. Curioso que haya un 27% interno, que evidentemente es gente que se descarga cosas que no debe, que pone una USB infectada, pero al final hay un 73% de los ataques que son externos y por lo tanto de entrada incontrolables. Y ahí es donde esas consultoras auguran para 2021 unas pérdidas que ocasionan estos ciberataques de 6 trillones de dólares, que para mí es una cifra inimaginable. Pero, evidentemente, eso va a acabar encareciendo, bueno, de hecho lo está haciendo ya, encareciendo los costes para las compañías. Y en esta parte de ciberseguridad, evidentemente, vosotros estáis mucho más informados porque jugáis con fabricantes en entorno de firewall y seguridad, con lo cual tenéis muchísima mejor información de lo que ocurre. ¿Qué papel tiene Eaton en esta parte y qué aportamos? Pues aportamos una tarjeta que es Gigabit, que ya de por sí tiene un ancho de banda en la que trabajan muchas compañías, pero sí que es verdad que tampoco es un factor tremendamente diferencial, porque por la tarjeta de red de la UPS evidentemente no pasa tantísima información, pero ahí estamos. Para mí, el factor más importante y determinante es que tenemos la única tarjeta en nuestro segmento de negocio con esas 2 certificaciones de ciberseguridad, que son las más altas del mercado. La IEC a nivel internacional, la UL en entorno americano. Y sí que es verdad que muchos fabricantes ya están hablando de que trabajan en entorno de ciberseguridad, es verdad, probablemente pues tienen la posibilidad de poner un password con mayor seguridad, pero ¿qué implica tener estas certificaciones de ciberseguridad? Pues entre ellas todas estas cosas, que no las voy a detallar, como os pasaremos la presentación, podréis ver la presentación a posteriori, ya lo veréis, pero sí que quiero destacar alguna, como es, por ejemplo, la autenticación basada en certificados en conexiones de máquina a máquina, con lo cual no dejamos rastro en el equipo cliente de los usuarios y contraseñas. Y yo creo que al final es uno de los puntos en los que muchas veces se recopila información. Podemos hacer un control de acceso basado en roles. No todo el mundo va a poder acceder a la tarjeta de red para parametrizar cosas. Podemos admitir la importación de certificados firmados por la autoridad de certificación. Tenemos la capacidad de borrar todos los datos de forma permanente. Y al final, eso es lo que implica tener esas certificaciones. Que al final nosotros aseguramos que todo lo que pone aquí, o en esas certificaciones, ya no me baso solo en lo que yo digo, Eaton lo cumple. Y evidentemente el riesgo cero no existe,
pero sí que es verdad que Eaton va a poner muchísimos más obstáculos a que la infraestructura del cliente esté lo más segura posible. Vamos a ser la punta de lanza de evitar de que la tarjeta de red, que muchos habéis trabajado con la UPS, acaba siendo la contraseña admin, pues en nuestro caso no va a ocurrir, además de todas estas cosas, y vamos a evitar que la UPS se transforme en una puerta trasera para cualquier ciberataque. Y yo creo que es un valor añadido para cualquier compañía, porque de entrada muchos clientes me decían, ¿no? Para banca, para defensa, es muy interesante, evidentemente, pero hemos llegado a un punto en que hasta intentan hackearnos si nos entran a veces en el PC de casa o en el portátil doméstico. Pues cualquier empresa ya no es porque le roben la información porque piense que no es tal, que en muchos casos, pues evidentemente un hacker no hará nada, simplemente te bloquean muchos dispositivos y te implica ya no que te pidan dinero, sino solo el desbloquear eso te va a implicar una pérdida de tiempo que es igual a dinero. Con lo cual, creo que el punto de la tarjeta es bastante interesante aprovecharlo como un valor añadido. Y ya entro un poquito en la parte que más creo que nos puede interesar en entornos de VMware, que es la parte del software, porque ahí sí que creo que damos ya un diferencial bastante importante respecto a los softwares que se están manejando un poco en este terreno. ¿Vale? ¿Qué implican los softwares de Eaton? Pues al final, Eaton lo que está trabajando desde 2009 es intentar asegurar la continuidad de negocio, una vez más, esa expresión, y que el cliente sea muy eficiente a nivel operacional, con lo cual toda su gestión sea mucho más fácil, mucho más segura dentro de esos entornos de infraestructura, sean virtualizados, con nube híbrida, el edge computing, la infraestructura convergente hiperconvergente, al final que se sienta como una parte más de lo que es infraestructura toda la gestión de gestión energética. ¿Cómo lo hacemos? Pues con 3 soluciones de software. La Understand Edition, que se va a centrar en la visibilidad de las métricas y la capacidad de dispositivos de Eaton y incluso de terceros, que es lo que veremos en último lugar, y la Managed Edition y la Optimized Edition. La Managed Edition lo que nos va a permitir es trabajar hasta cierto punto en el entorno más habitual de dispositivos físicos o a nivel de host en entorno de virtualización. Pero sería lo más parecido a lo que puede ser hasta ahora un entorno de gestión de UPS. Y la Optimized Edition ya nos permite entrar en un mundo que yo creo que es muy interesante para el cliente, porque nos permite jugar con el entorno de virtualización y automatizar procesos de migración ya pagado de máquinas virtuales, incluso de limitación de consumo de servidores. Y evidentemente la tarjeta de la que se estaba hablando. Todo ello, como ya habéis visto en el slide inicial, en un entorno de fabricantes líderes de mercado, cada uno en su segmento. Por muchos de ellos, soluciones validadas totalmente por ellos. Como veis en este caso, tenemos la certificación de VMware Ready, con lo cual VMware va muy de la mano, bueno, vamos nosotros de la mano de VMware, y tenemos alianzas tecnológicas con todos esos fabricantes. Que no es lo mismo una alianza comercial, que bueno, llegas a un acuerdo para hacer ciertas colaboraciones, sino Eaton siempre prefiere tener la alianza tecnológica conforme estamos colaborando porque mejoramos la solución o la hacemos más segura. ¿Vale? Y un poquito el escenario es este. Como en todos los casos, lo primero hay que conocer la infraestructura del cliente y la pregunta importante es qué quiere hacer o qué necesita hacer para dimensionar bien o atacar al software de Eaton que realmente ese cliente necesita. Un poco con los parámetros que os había comentado ahora. ¿Vale? Y ya entro un poquito en detalle de lo que es la Manage y qué es la Optimize, para poder ir separando un poco los conceptos de lo que necesitaría el cliente. La Manage, como os decía, está enfocada más al entorno físico del cliente y hasta 10 dispositivos. Cuando se hable de dispositivos en el licenciamiento de Eaton, tened claro que hablo de dispositivos Eaton, SAIs o PDUs. Si de una PDU de 32 tomas cuelgan
32 servidores, para mí eso no es importante. Voy a gestionar todo aquello, pero para mí el licenciamiento lo que voy a valorar son los dispositivos de Eaton, con lo cual que no os asuste el ver que pueden ser pocos dispositivos. Como veis en la Manage, hasta 10 dispositivos Eaton, es una licencia gratuita, con lo cual muchísimas pymes que quieran gestionar a nivel de dispositivo físico, con la licencia gratuita tienen suficiente. Evidentemente, a partir de 11 dispositivos y puede llegar hasta 300, va a tener un escalado de precio, evidentemente, dependiendo de los dispositivos que tenga. Con lo cual, siempre el software de Eaton es una solución escalable para los clientes. Va a ser beneficioso para el cliente pequeñito, pero también para alguien con una infraestructura grande, porque va a jugar mucho dependiendo de los dispositivos que vaya a proteger. Y la Optimize Edition, que aquí sí que ya como damos una serie de ventajas competitivas muy importantes, evidentemente la licencia ya es de pago desde el primer momento. Pero, en el mismo caso, es un licenciamiento que va a beneficiar a los clientes según el nivel de volumen o de lo grande que sea su infraestructura. Y la más sencilla tiene 5 dispositivos. Para un cliente que tenga un solo rack con un SAI y un par de PDUs, evidentemente será esta licencia. Para que os hagáis una idea, precio siempre distribuidor, no llega a los 400 euros. Y yo creo que es importante porque estamos hablando de un entorno de VMware, que las licencias tienen los costes que tienen, y pagar 400 euros, como veis aquí, es una licencia perpetua, no es de pago anual, con lo cual, por 400 euros, le permitirá automatizar una serie de procesos que son los que os detallaré a continuación. ¿Vale? Con lo cual es importante. Y, como veis aquí, hay licencias trial de 30 días, 60 días disponibles por si alguien quiere empezar a hacer pruebas antes de, evidentemente, llegar a los clientes para empezar a venderlo. Y os dejo ahora un vídeo que creo que os hace una foto bastante visual de lo que puede ser el software de Eaton en la licencia Optimize, sobre todo. Ya habéis visto conceptos como la migración, el apagado, la limitación de consumo de servidores y todo ello de forma automatizada. Como os decía, somos proveedor de energía de VMware con su certificación VMware Ready, con lo cual, como os comentaba, ellos dan fe de que todas esas soluciones funcionan perfectamente en su entorno y que nuestro software IPM, que es Intelligent Power Manager, en su licencia Optimize, funciona ya como una OVA dentro de vCenter, con lo cual nos integramos, como decía anteriormente, totalmente en la instalación. Y para que veáis que esto viene de lejos, ya cuando el cliente web de VMware empezaba a funcionar, aunque no era obligatorio, nosotros ya teníamos la opción, con lo cual venimos de lejos y fuimos los primeros en implementarnos en dicho entorno. Ahora ya quiero entrar un poquito más en detalle en la parte de la licencia Optimize, que es lo que da el valor totalmente diferencial.
en distintos escenarios, ¿vale? Al final, el más sencillo quizás sería cuando tenemos un site protegiendo un solo servidor con una máquina física. Aquí no trabaja ningún vCenter, con lo cual lo que acabaríamos instalando es un agente de un software, digamos que es el hermano pequeño de IPM, que es el IPP, Intelligent Power Protector, que es un agente que nos permite hacer el apagado del host, pero no va más allá. Y otros fabricantes en este nivel sí que pueden trabajar porque ellos lo hacen mediante scripts. Ya habéis visto que nosotros en el vídeo y en alguna de las slides es un entorno totalmente gráfico, con lo cual no da pie a tener errores con el script, pero en este nivel otros fabricantes podrían llegar a trabajar. Otro escenario sería en el que se complica un poquito, pero todavía es bastante habitual. Es un site protegiendo algunos servidores donde ya hay un vCenter, pero el vCenter está fuera del clúster. Con lo cual, nuestra solución de IPM se integraría en la consola, pero siempre trabajando desde fuera. Pero yo creo que el escenario más habitual actualmente es este, donde ya vCenter es una propia OVA dentro de la infraestructura. Y por lo tanto, ya podríamos implementar, como os he dicho antes, la OVA de IPM. Con lo cual, ahora os voy a enseñar una evolución de una animación basada en la demo que tenemos en el centro de desarrollo en Francia. Con lo cual, aquí veréis unos tiempos que evidentemente están basados en la infraestructura que hay ahí instalada. Evidentemente, en cada cliente habrá que contar el escenario de qué consumo tienen sus máquinas virtuales. Pero hemos planteado un escenario con un site protegiendo varios hosts, con una serie de máquinas virtuales, en la que cuando descarguemos el plugin de IPM dentro de vCenter, ya directamente va a marcar a la máquina virtual de vCenter y a IPM como máquinas virtuales. Y además, de forma visual, para que sea muy fácil para el cliente, las va a cambiar de color, las va a cambiar en color naranja, con lo cual de un vistazo ya lo va a ver. Y además vamos a marcar el host de vCenter como el último que deberá apagarse una vez vayamos haciendo esas parametrizaciones de apagado o migración. A partir de ahí, el cliente empezará a seleccionar las máquinas críticas que él considera, porque al final el escenario que hemos de plantear es un cliente que, por ejemplo, tenga una infraestructura de 10 kilovatios para media hora y al final nos diga, no, quiero una hora. Pues anteriormente, y la mayoría de fabricantes actualmente, lo que van a hacer va a ser ponerle un site de 10 kilovatios con una ristra de baterías enorme. ¿Qué significa eso? Una inversión inicial grande en baterías y dentro de 4 años otra inversión grande en cambiar las baterías. Con el software de Eaton, siempre y cuando estemos hablando de un entorno de un cliente que virtualiza, probablemente con la mitad de baterías que el resto vamos a darle esa solución de una hora. ¿Por qué? Porque vamos a producirle una situación de una UPS de 10 kilovatios con a lo mejor una autonomía de 20 minutos para toda la infraestructura, pero teniendo en cuenta que a medida que haya un problema de energía, sea un pico de tensión importante, una sobretensión o el más habitual que es el apagón, podamos ir apagando máquinas virtuales que no son críticas para la continuidad de negocio del cliente, evidentemente si están operativas mucho mejor, pero que le van a ir permitiendo reducir su consumo y aumentar la autonomía de lo que para él es realmente importante y vital, intentar retrasar que tenga que apagarse. Con lo cual el escenario que planteamos es este. Un escenario donde todo está funcionando perfectamente, donde hay un fallo de alimentación y entra el SAI en baterías. A partir de ahí, pues empezaría a pasar el tiempo que nosotros hemos parametrizado para toda la infraestructura para 20 minutos. A medida que iría pasando el tiempo, llegaría a un punto que empezamos a tener un problema donde cualquier cliente debería empezar a pagar en una situación normal. ¿Qué ocurriría con Eaton? Que cuando lleguemos ya al punto crítico, tendremos parametrizado y automatizado el apagado de máquinas no críticas. Y aquí quiero resaltar que no es necesario apagarlas todas de golpe, las máquinas no críticas, que ya ha definido el cliente. Si tiene 100 máquinas virtuales no críticas y quiere apagarlas en orden, tendrá que contabilizar los tiempos, pero quiere apagarlas las 100 por separado, va a poder parametrizar 100 escenarios. Y que es verdad que no es lo normal. Lo normal es que haga grupos y vaya agrupando por nivel de criticidad. Lo cual a lo mejor
con 5 o 10 escenarios tiene suficiente. En algunos casos hay quien puede hacer un paro test de apagados, que lo quiere hacer en 2 o 3, perfecto, podemos hacerlo, pero que no tiene limitación. Si quiere hacer 10 escenarios distintos, podrá hacerlos. Aquí lo haré evidentemente de una tacada porque no tendría sentido ir haciéndolo por partes en la animación. Pero apagaríamos todas las máquinas virtuales críticas en ese primer impact. ¿Qué ocurriría? Que como estamos apagando todo el consumo de esas máquinas virtuales que no son tan importantes para el cliente, estaríamos liberando carga. Y con esa liberación de carga lo que hacemos es aumentar la autonomía de todo lo que demás que tenemos en funcionamiento. Todos los hosts y todas las máquinas virtuales críticas que ha determinado el cliente, más vCenter e IPM. Lo cual, como bien dice aquí, la autonomía es exponencial sobre la liberación de carga. Volveríamos a un escenario que hemos aumentado de donde teníamos 10 a 25 minutos para lo que nos queda. ¿Qué ocurriría? Que el apagón resulta que es muy largo y va continuando. Pues volveríamos a llegar a un punto crítico de ¿tengo que apagarlo todo porque ya me estoy quedando sin autonomía? No, tenemos más pasos. Aquí podríamos llegar al punto de que IPM habrá automatizado que cuando llegue este siguiente escenario migraríamos las máquinas críticas al host de vCenter, que como os he dicho al principio, quedará marcado que será donde está vCenter. Con lo cual, moveremos máquinas críticas a ese mismo host y, por lo tanto, podremos apagar los hosts que quedan libres. Y aunque estén libres, siguen teniendo un consumo. Con lo cual, volveremos a liberar carga y aumentaremos la autonomía del host donde está vCenter. ¿Vale? Con lo cual, volveremos a tener una autonomía superior a la que teníamos, que en este momento en la demo de Francia eran 25 minutos, y acabaremos llegando a un punto, si la cosa va para largo, que también hay que decir que no es lo habitual, por ello lo que os decía de dar continuidad de negocio. En un entorno estándar IT es muy difícil que los cortes de alimentación sean larguísimos. Puede llegar a pasar porque hay una subestación que ha fallado. Si llegáramos otra vez a ese momento crítico, aquí ya llegaríamos al punto de que sí, hay que apagar. Con una salvedad. Si es una empresa bastante grande, como para tener una ubicación de backup, como os he dicho, Eaton lo que hace es automatizar los procesos de cualquier hipervisor. En este caso, vCenter de VMware, que es con el que tenemos mayor sinergia. Pues podríamos llegar a automatizar el Site Recovery Manager, incluso el Microsoft Live Migration o el SendCenter, pero ¿podríamos llegarlo a lanzar? Sí, porque es una utilidad que tiene VMware. Nosotros automatizamos. Hay muchos clientes que me dicen, bueno, automatizar el Site Recovery Manager es peligroso porque es como un botón rojo que al final tiene que apretar el gestor de la infraestructura. Perfecto. Yo es una opción que tengo allí que puedes utilizar o no. Pero sí que es verdad que no muchísimas empresas hay en España, somos un país de pymes, no tiene un Site Recovery Manager porque no tiene una ubicación disponible para backup. Con lo cual lo normal sería apagar. Y eso es lo que haremos. Empezaremos a apagar todas las máquinas, habremos desactivado el DRS y el modo de alta disponibilidad, evidentemente, de vCenter. Apagaremos todas las máquinas críticas por orden, de forma secuencial. La penúltima que apagaremos será vCenter y la última que se apagará será nuestro software IPM. Apagaremos el host, apagaremos la UPS, y aquí hay que decir que lo habitual es apagar una UPS cuando tiene el 20 o 30% de su capacidad de baterías. ¿Por qué? Porque cuando vuelva la alimentación podamos llegar a reiniciar de forma inmediata si es necesario. Si el cliente prefiere esperar a que las baterías carguen al 80 mediante la tarjeta de red, que puede dar esa orden, que aunque llegue la orden de alimentación, podemos retrasarlo. Y esto es un punto muy importante, porque cualquier fabricante que haya pagado un entorno de virtualización, posteriormente para levantar la infraestructura va a necesitar reiniciar la UPS de forma física. En el caso de Eaton no va a ser así. En el caso de Eaton, del mismo modo que hemos apagado, en el momento que decidamos o que vuelva la energía, vamos a levantar toda la infraestructura. Aquí un pequeño apunte también, que la animación no está del todo bien hecha. Si hubiese una ubicación de backup, directamente nos devolvería todas las máquinas virtuales a su escenario. Si no es el caso, lo que haremos será levantar a nivel de máquina crítica toda la infraestructura, con lo cual levantaremos todos los hosts, sean o no donde están las máquinas virtuales críticas. Devolveremos todas las máquinas críticas a su ubicación original
Y ahí sí que Eaton ya se retira y entra el gestor de la infraestructura. Que ahí es cuando él detecte que el corte de alimentación es estable, entonces ya será él quien levante las máquinas no críticas. Y a veces me preguntan, ¿por qué? Pues bueno, si levantamos toda la infraestructura crítica, la línea no está del todo estable y hay una recaída, con ese 20 o 30% de batería nos va a ser imposible apagar toda la infraestructura. Con lo cual nosotros levantamos la infraestructura a nivel crítico y a partir de ahí ya nos retiramos. Y quiero incidir en la importancia de las EPDUs. En una infraestructura donde el cliente tiene EPDUs gestionables, la importancia que ganan es muy grande. ¿Por qué? Porque no es lo mismo levantar toda la infraestructura de golpe, todos los servidores de forma inmediata, que al final, si la línea no está del todo estable, podemos ser nosotros mismos que estemos provocando una recaída. Teniendo EPDUs gestionables, lo que vamos a hacer es poder programar también un reinicio secuencial de los distintos dispositivos para que la infraestructura y la línea no sufra en un momento en que está delicado. Con lo cual, como habéis visto, a raíz de suspender máquinas no críticas, las críticas, lanzar las acciones con pedidos gestionables, limitar el consumo a través de HPE OneView, de Cisco UCS Manager, limitar el consumo de los servidores. En una situación normal, el rendimiento de procesadores igual está al 80%, en un momento crítico como es un apagón, pues a lo mejor automatizamos ese rendimiento descienda al 30% para evitar, aunque todo vaya más lento, conseguiremos aumentar la autonomía. O también a través de un sensor de temperatura, cuando suba la temperatura de la sala a 40 grados, que pueda automatizar esa reducción de procesadores para volver a un nivel de temperatura interesante. Lo cual son elementos que vamos sumando. Y para que no se quede todo en teoría, os explico un caso de éxito que, como está publicado, evidentemente puedo compartir la información, con un cliente que hace 3-4 años nos contactó que es Grupo Antolín, que se dedica al sector de la automoción, a suministros de accesorios de automoción, que la sede está en España, pero tiene 147 plantas en todo el mundo. Ya tiene una parte de infraestructura IT en todas esas plantas y querían unificarla para, por un lado, controlarla de forma remota desde la central en Burgos y además que cualquier incidencia o cualquier cambio que tuvieran que hacer fuera el idéntico en toda la compañía. Con lo cual empezó a llamar a los fabricantes con los que trabajaba, fuera de UPS, de servidores, de cabinas de almacenamiento. En mi caso, llamó a otro competidor que a nivel de hardware era muy similar, pero la operación la decantó Eaton por el IPM, porque al final vieron unas posibilidades enormes de gestión de lo que podían hacer, incluyendo, por ejemplo, que la gestión en la licencia Optimize permite leer y actuar sobre los sites de Eaton, pero además puedes realizar acciones de entorno de virtualización en fabricantes de terceros que siempre y cuando dispongan de tarjetas SNMP, con protocolos SNMP, pero que ellos mismos son incapaces de hacer. Con lo cual, con un site de un fabricante que no tiene esa posibilidad, con el software de Eaton podrías llegarlo a hacer. Y eso, ¿qué le implicaba al Grupo Antolín? Que con Eaton podía hacer un cambio progresivo de todas las UPS del otro fabricante, porque en todas las plantas tenían un fabricante u otro. Con lo cual, decantamos una operación que a día de hoy continúa, porque es un cambio progresivo a 5 años, pero decantó la solución, la parte del software. En un fabricante de UPS, sobre todo hace 4 años, quizá todavía podía llamar más la atención. ¿Vale? Esto en cuanto al entorno de software en un entorno de VMware más puro y duro. Después hay otra solución de software que es el IPM Understand, que nos va a permitir un control de la sala IT. Dejo de entrada claro que no es un DECIM. Un DECIM es una solución muy cara y enfocada a grandes instalaciones, sino que, como veis aquí, es una optimización de servicios de data center, pero que en su momento Eaton sí que se estuvo planteando trabajar con un DECIM, pero cuando ya estaban empezando en ello, se dieron cuenta que al final data centers tan grandes que reclamasen un DECIM están en Estados Unidos, en la City de Londres y después en el resto del mundo, en Holanda también, porque hay hay varios data centers de Facebook y compañía, pero después el resto de Europa, incluyendo Francia y Alemania,
tampoco hay tantísimos data centers que impliquen la necesidad imperiosa de un DECIM. Con lo cual, aquí en España, por ejemplo, pues bancos, aeropuertos o ciertas empresas sí, pero el resto, como vuelvo a repetir, es un país de pymes, tampoco es una solución tan efectiva un DECIM. Con lo cual, Eaton decidió construir o idear una solución muchísimo más flexible. Evidentemente no tiene todas las capacidades de un DECIM para un gran data center, pero es una solución que abarca a infraestructuras entre 2 y 50 racks, con lo cual hasta 100 PDUs. Tampoco hay tantas empresas que se vayan por encima de eso. Y el core del negocio está en ese nicho de mercado. Y es una solución que implica, por un lado, una consola de hardware para permitir toda la monitorización en base a unos sensores de temperatura, cámara IP, sensor de movimiento, detector de humos, y la parte más de gestión de dispositivos en el entorno de software. Aunque con la parte de la consola ya os daré una pincelada porque muchas veces no va a ser ni necesario depender de la consola, porque trabajando con el software y si ya tenemos PDUs, vamos a poder monitorizar esa sala IT. Además, con una particularidad que creo que es interesante. Parte de ese software trabaja en código abierto, con lo cual puede haber muchos clientes que a través de esa plataforma Fortuity que veis aquí, puede llegar a compartir, ya sea colgando él o recogiendo cosas de otros usuarios, en la que dentro de su compañía adapte alguna de las particularidades del software a la idiosincrasia de su infraestructura, con lo cual también tiene una parte de ventaja en ese aspecto. Esta sería la consola inicial. Y al final, sobre el papel, ¿qué nos da? Pues, como veis ahí, entender el data center. Nos da de forma remota la posibilidad de ver los consumos, la temperatura y humedad. Eso para el gestor IT de una compañía yo creo que es muy interesante. Y ya no solo hablo del gestor IT interno de una compañía que al final tiene pues muchísimos racks o puede tener varias ubicaciones dentro de la misma red, sino muchos de vosotros muchísimas veces sois los gestores IT de vuestros clientes. Con una solución como esta, muchísimas veces yo creo que vais a poder anticiparos y resolver incidencias de vuestros clientes sin la necesidad de desplazar a nadie. Primero, porque os vais a poder adelantar a muchos casos y otras veces de forma remota vais a poder solventar alguno de los escenarios que se le planteen al cliente. Como veis, podemos controlar consumo, temperatura y humedad. Si entráramos en la parte de consumo, vuelvo a remitirme que esta es la visualización que hay de la demo que tenemos en Francia. Evidentemente, esta pantalla es personalizable, donde aquí están todos los racks aquí puestos en línea. Podría distribuirlo el cliente por separado, por ubicaciones, por plantas, dependiendo de lo que necesite. Y si entráramos, viendo además los consumos por cada 30 días, los últimos 7 días, las últimas 24 horas, para detectar ciertos problemas. Si entráramos en el de consumo del rack en cuestión que tiene más consumo, la foto sería esta, siempre y cuando las PDUs que veis que están aquí sean monitorizables y gestionables. Si es una PDU básica, este software no va a tener ningún sentido porque esto estará en blanco y no le aportará nada. Pero con una monitorizable ya podemos estar viendo muchas cosas. Podremos estar viendo dónde tenemos colgados los dispositivos, con lo cual, a la hora de instalar, podemos tener muy claro para hacer el reparto dentro del rack para temas como una gestión higiénica del cableado, saber qué US tenemos libres, dentro de lo que ya está instalado, ver que está funcionando correctamente, o como en este caso, que ha saltado una alarma, que no es algo grave, pero que debemos estar informados. Y aquí siempre pongo el ejemplo de un servidor con doble fuente de alimentación, pues nos ha fallado una. Pues el cliente probablemente no se entera de nada. Y se enterará el día que le falle la segunda, pero ahí ya tenemos un problema. Nosotros de forma remota vamos a detectar que hay una fuente de alimentación. Podremos llamar al cliente y decirle, mañana vengo y te cambio fuente de alimentación. No he notado nada. Tú no lo has notado, que eso es lo bueno, pero yo lo sé. Mañana vengo y te la cambio. Nos estamos anticipando a los problemas. Y evidentemente, si saliera en rojo, pues que hay un problema grave, que probablemente se nos ha parado algo y podríamos actuar. Si tuviéramos una PDU gestionable y no solo monitorizable, ¿qué podremos hacer? De forma remota,
A lo mejor el cliente te os llama que tengo un problema, te conectas y el problema a lo mejor es que el servidor se ha colgado. Con un simple reinicio lo tenemos fácil de hacer. Podemos, con una PDU gestionable Editon, podemos interactuar y levantar, reiniciar ese servidor. No nos hace falta mandar a un técnico, con el consiguiente pérdida de tiempo y dinero para el cliente, porque ese servidor estará parado, porque no se atreve a darle el botón, y dependiendo del negocio que tengan, nos ocurre muchas veces que hay gente que le da miedo el interactuar con el rack. Pues en 2 minutos o 3 le reiniciamos el servidor. El cliente realmente va a valorar que en 3 minutos está trabajando, no va a tener un problema. Y lo mismo vamos a poder hacer con temperatura y humedad. Si hay una sobretemperatura, nos vamos a enterar al instante. Y a lo mejor es simplemente que hay un recalentamiento, o podremos ver que cada día a las 7 de la tarde sube la temperatura. ¿Por qué? Pues porque alguien, por lo que sea, está pagando la refrigeración de la sala IT. Pues bueno, declaremos eso es ahora, ¿qué está pasando hasta ahora? Oye, no, pues yo apago la refrigeración, apago todo el aire acondicionado. Bueno, ¿quién está pagando? El de la sala IT. No está bien. Podemos detectar cosas de este estilo. Evidentemente, podemos incluir todos los datos de todos los dispositivos del rack en una sola consola, lo vamos a tener todo controlado. Es totalmente personalizable, con lo cual vamos a poder añadir qué equipo es, de qué fabricante, el contacto del fabricante si es necesario, cuándo vencen las garantías para que nos avise antes y poder decidir junto con el usuario final si extendemos la garantía o si por el tiempo que tiene el dispositivo toca cambiarlo. Podemos hacer una gestión, como se ve aquí, del ciclo de vida de toda la sala IT del cliente, evidentemente con sistema de alertas para que nos avise de lo necesario. Como os decía, este software es muy útil, igual que sin este software otros aspectos, si contamos con PDUs gestionables o monitorizables, porque nos dan una visión muy global. Al final la PDU se está muchas veces teniendo en cuenta como algo accesorio que es solamente para conectar cosas y nos puede dar un trabajo. Y aquí os pongo un ejemplo de un caso de éxito. No pongo ninguno de España, porque aunque tenemos varios, al final el caso de éxito hay que trabajarlo con documentación, participación del cliente, y hay clientes que a veces les da más pereza. Pero os pongo uno que es bastante interesante, porque es uno con los túneles del Mont Blanc. Las autopistas del Mont Blanc implican 130 kilómetros de carreteras con muchos túneles, el más largo de los cuales mide 11 kilómetros. Y la gente del Mont Blanc necesitaba una solución para poder monitorizar sus pequeñas salas IT, eran muy pequeñitas, eran de Edge Computing, de hecho, en todos esos túneles. En cada salida de emergencia de los túneles había un pequeño rack. Pues queríamos tener una monitorización clara para no tener que ir pasando periódicamente una persona con todo el tiempo que implicaba, además en una zona que en invierno pues no es muy agradable de visitar. Con lo cual solo se desplazaban cuando realmente a través de IPM Understand detectaban que había una posible incidencia. Y volviendo al tema de las EPDUs, pincelada también muy rápida el entorno hardware, pero para que veáis la importancia de que una PDU no es una regleta en muchos casos para conectar cosas, que nos puede ayudar mucho tanto a nosotros cuando hacéis de gestores del cliente o para el propio cliente si se lo hace para tener una gestión muy eficiente de la sala IT. Siempre relacionada con todos estos fabricantes porque interactuamos con ellos, porque nuestra PDU también se gestiona a través de IPM. Y dependiendo del nivel de necesidad que tenga el cliente, tendremos las básicas, pura y dura, que al final sirve para conectar, es la que menos utilidad le veo yo. Las monitorizables, que nos van a permitir ver los consumos. Cada vez más hay gente que se preocupa por el consumo de sus dispositivos para intentar ser más sostenible y a la vez ahorrar costes. Esta de aquí nos va a permitir ver el consumo a nivel de toda la PDU, y la Meteret Output nos permite ver el consumo a nivel de cada uno de los dispositivos. Permite ir más al detalle. Y las gestionables también hay dos modelos. La Switcher, que nos permite monitorizar el consumo de toda la PDU, como hacía esta de aquí, pero además nos permite gestionar, aquí sí, a nivel de cada uno de los dispositivos, como os comentaba antes, para hacer simplemente poder hacer reinicios de cosas de forma remota o gestión de la infraestructura. Y la Manager, que es la top de gama, que nos lo permite hacer todo. Monitorizar nivel de consumos de todo, a nivel individual o de global, y la gestión a nivel total o global. Las que en España estamos viendo que tienen más
movimiento a nivel de monitorización es la de monitorización a nivel de toda la PDU global. De momento no se va tanto al detalle. Y la gestionable, la que nos permite gestionar todo, pero aparte nos permite monitorizar a nivel de consumo. Con lo cual es una buena manera también de dar un valor diferencial a los. ¿Qué tienen las PDUs de Eaton interesante que no tengan otras? Realmente no hemos descubierto nada, pero hemos englobado desde hace tiempo lo mejor de cada uno. Como por ejemplo que su operatividad es hasta 60 grados. La densidad de los racks cada vez es mayor, evidentemente en la sala está a 20 y pico grados, pero por la parte trasera del rack evidentemente se genera mucho calor. Nunca se va a parar una infraestructura porque la PDU de Eaton no soporta esa temperatura. Antes fallarán los dispositivos. ¿Vale? El estándar del mercado es como máximo de 50 grados, Eaton está por ahí. Y además veis que son perfiles muy finos, que para la gente que está trabajando en campo es muy factible. Y veis aquí la parte de ensamblaje, que la PDU de Eaton, si el rack es de Eaton, con este botón es simplemente como ir con un perchero. Lo cuelgas y la sacas. Si es un rack homologado de cualquier fabricante, sin problema. También van estas pletinas para poderla integrar. Las PDUs de Eaton ya integran estos pequeños dispositivos de retención para que no haya a nivel de vibraciones o de un golpe accidental se desconecte la instalación. Además, que no incluyen otros fabricantes. Además, si quieren una seguridad total, también tenemos cables con un dispositivo de retención, con lo cual tenemos un doble sistema de retención para la seguridad de la instalación. El tema de balancear cargas, para la gente que trabaja en colocation, en hosting, al final se factura por kilovatio hora. El factor de precisión de Eaton para facturar es de un +/-1, cuando el estándar del mercado es un +/3, +/5. Con lo cual, si alguien se dedica a eso, va a estar facturando al cliente con una gran precisión, con lo cual al usuario final le da una mayor seguridad. Y esto es interesante porque al final, en un escenario de PDUs trifásicas, siempre estamos hablando de fase 1, fase 2, fase 3, pero las fuentes de alimentación son dobles. Si conectamos a dos líneas distintas en un rack, en un servidor que esté en la parte superior, lo que necesitaremos arriba, pero necesitaremos conectar a otra línea o a otra fase que estará muy abajo. Pues Eaton ha generado sus PDUs trifásicas repartiendo las fases tanto arriba y abajo, primero para no tener un dispendio muy alto en cables muy largos, pero aparte también para que la higiene del rack sea mucho más visual y mucho más cómoda para quien está trabajando en ello. Como ya os he dicho, se puede hacer apagado remoto a nivel de dispositivo. Acelero un poco porque voy justito de tiempo. En las monitorizables y las gestionables, el modo de comunicaciones es hot swap, con lo cual, si se quiere hacer alguna gestión externa, nunca se va a perder la conectividad, se perderá la conectividad, perdón, sí que se perderá, pero nunca se perderá la alimentación, con lo cual no hay que hacer un paso por cero ni hay que pagar la infraestructura cuando hay algún tema con la PDU. Evidentemente, trabajaremos en el nivel de display con un LCD que nos permite hacer muchas acciones, no todas, que se podrán hacer a través del dispositivo web. Podemos llegar a hacer a poner EPDUs en cascada, hasta 8, con lo cual haremos un coste interesante en IP si es necesario. Y todo ello, además, también en entorno de encriptación de ciberseguridad, con lo cual vamos a estar muy protegidos también a nivel de EPDUs. Y en el caso de que haya alguien que esté trabajando con The Themes, las EPDUs de Eaton permiten recoger datos a través de MIPS o compañía, pues por ejemplo con Grafana o con el EnergyWise de Cisco, con lo cual la solución de Eaton abarca todos estos escenarios a nivel de virtualización y de gestión de la sala IT. Con lo cual, hasta aquí la presentación y es un poco para daros, mi intención ha sido daros valores añadidos cara a los clientes con los que podamos estar trabajando y ofrecer soluciones que se vayan más allá de la simple UPS pura y dura. Al final creo que aquí cada uno en su nivel podrá encontrar diversos puntos en los que atacar con algo novedoso y diferencial al cliente que le va a beneficiar, le va a ahorrar dinero y le va a hacer más fácil su gestión. No sé si tenéis preguntas, de momento no he visto ninguna.
No hay ninguna pregunta por el chat, pero todos tienen que tener mi email por, por el tema de que les ha llegado el Zoom, así que cualquier duda o cualquier cuestión me la podéis trasladar a mí y yo te la paso a ti, Jordi. Perfecto. De todos modos, sí que también intentaremos haceros llegar. Bueno, creo que Miriam ya ha dicho que la presentación estará colgada, pero para información adicional, tanto sea a través de Miriam o de Javier Sánchez, que es nuestro Sales Specialist dentro de Tech Data, también podéis, o incluso perfectamente sin ningún tipo de problema, conmigo para aclarar más puntos en este entorno de lo que estamos hablando. Si necesitáis la posibilidad de la licencia trial para trastear y familiarizados con la solución, sin ningún tipo de problema, contactad con nosotros. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y aquí estamos a vuestra disposición. Muchas gracias, Jordi.